continuar. Buenas noches. La anterior clase habíamos visto cuáles eran las condiciones, cuáles eran las cualidades de un auditor. No habíamos quedado en qué cualidades debería cumplir un auditor para poder realizar las auditorías tributarias. Hoy vamos a ver qué facultades tiene este auditor tributario, ¿no? ¿Cuáles son esas facultades que le otorga el código tributario? En realidad, el código es quien le da las facultades al auditor. O sea, todas las facultades que ostenta, que tiene un fiscalizador, están dispuestas en el código tributario. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué facultades tiene el auditor tributario? En primer lugar, tiene como facultad exigir la presentación de libros y documentos de contabilidad. Fíjense el término, no dice requerir, dice exigir. ¿Por qué? Porque tiene las facultades de pedir toda la información de acuerdo a la elaboración que se debe, la obligatoriedad de llevar registros contables conforme establece la ley 843 y además el Código de Comercio, ¿no? Entonces, todos los registros y libros contables puede exigir que se le presente. ¿Qué pasa si, me dirán ustedes, cuál es la diferencia entre exigir y requerir? Cuando uno hace auditoría financiera, las otras auditorías, hace el cruce, la circularización y solicita la presentación de información. No dice exige, porque en ningún momento es obligatoriedad de responder. Si uno quiere responder, si uno no, no. En cambio, en auditoría tributaria sí existe la obligatoriedad de responder a los requerimientos que hace la administración tributaria, ¿no? Bajo alternativa de labrarse el acta de contravenciones. Eso significa que se va a labrar el acta y en su caso se va a emitir, se va a proceder a la sanción correspondiente por no presentación de la documentación. Si vuelve a reincidir incluso, se le vuelve si no presenta, se le vuelve a emitir un nuevo requerimiento y ante el incumplimiento siempre, pues se puede emitir lo que es el acta de inexistencia de elementos, ¿no? Entonces acá, fíjense, el Código Tributario dice puede exigir la presentación, no solamente requerir la presentación. Recabar, se le expliquen y aclaren todos los conceptos a que pueda dar lugar la revisión. Es decir, si están revisando, por ejemplo, y necesita algunas aclaraciones, porque a veces no se olviden que el plan de cuentas lo elabora cada auditor, lo elabora cada empresa. Si bien tenemos normas contables que sabemos cuándo se debiten, cuándo se acrediten, pero hay algunas cuentas que ameritan, ¿no? Su aclaración respectiva, alguna explicación, las formas de determinar qué sé yo, de registrar los costos, no sé. Entonces, ahí, si se hace necesario, pues pueden pedir que se les explique y aclaren cada uno de estos conceptos, los cuales están revisando. Obviamente que siempre tiene que darse dentro del marco del alcance del proceso de fiscalización, ¿no? O sea, no pues, si yo estoy fiscalizando gestión 2018, no puedo pedir que me expliquen del 2016 o del 2020. ¿no? Entonces, simplemente toda la explicación, todo el requerimiento que se hace tiene que estar circunscrito en el periodo del alcance que se está fiscalizando. Puede solicitar presentación de planillas discriminatorias. Se amerita también cuando se está haciendo el proceso de fiscalización
Si necesito, por ejemplo, y estoy revisando costos y digo, quiero que me presenten una planilla detallada de lo que es movimiento de materias primas, movimiento de productos en proceso, movimientos de productos terminados, o quiero que me presenten los costos indirectos, ¿no? Que de repente no están explicitados en sus estados, entonces se puede solicitar la presentación de estas planillas discriminatorias, ¿no? Todo aquello que conlleve a determinar la correcta determinación de adeudos tributarios. Asimismo, pueden solicitar hacer la formulación, formular requerimiento a terceros. Es decir, pueden hacer la solicitud a todos aquellos que crean conveniente, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, al comprador o al proveedor o al cliente, ¿no? Que se puede hacer el requerimiento. También pueden hacer requerimientos, por ejemplo, a los bancos para ver sus movimientos de cuentas, al Ministerio de Trabajo, a la aduana, no sé, que pueden hacer a otros, a las AFPs, a aquellos que crean conveniente, también reiterando dentro de los alcances y límites que establece el proceso de fiscalización, ¿no? Entonces, si estamos haciendo, por ejemplo, un proceso de verificación interna, que es el más sencillo, pues no va a veritar que hagamos un requerimiento, por ejemplo, a las AFPs, ¿no? De pronto, por el crédito, salvo que estemos viendo una determinada factura. Entonces, siempre se va a circunscribir al alcance del proceso de fiscalización, pero se puede hacer a cualquiera, ¿no? Entonces, a las entidades financieras se puede solicitar. ¿En qué entidades financieras tiene la cuenta bancos, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene cuentas, de pronto no las ha registrado en sus estados financieros, entonces a la ASFI se puede hacer un requerimiento y repórtese todas aquellas cuentas que tiene el contribuyente. Entonces, se puede hacer ese tipo de requerimientos. Confeccionar actas que documenten actitudes del contribuyente relacionadas con la fiscalización. ¿Y qué pasa si el contribuyente no nos ha entregado la documentación? Incluso cualquiera de estos terceros no nos ha entregado la documentación correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso específico, estamos direccionándolo al contribuyente que estamos fiscalizando. No me entrega su documentación, le vamos a labrar un acta por contravenciones. Y si no me entrega siempre, se hace un nuevo requerimiento solicitando la información respectiva y se requiere nuevamente la información. No nos presenta, pues ahí también nosotros podemos elaborar ya el acta de inexistencia de elementos. ¿Qué significa eso? Bueno, donde el contribuyente va a firmar y va a decir, bueno, no tengo la documentación, no les voy a entregar esa documentación, y con eso y con esas actitudes, con ese respaldo, la administración tributaria podría incluso iniciar otra forma de determinación, ¿no? Lo ideal es siempre determinar la deuda tributaria sobre base cierta, pero ante el faltante de información, de documentación, puede utilizar la base presunta de acuerdo a lo que estipula normativamente la ley 2492 del Código Tributario, ¿no? Si no nos presenta, se puede utilizar una base presunta, incluso una base mixta, para ver siempre en lo posible tratar de trabajar con toda la información real y veraz, pero ante una negativa, ante una falta de información, no se puede decir, bueno, no tenemos información y no hago la auditoría, sino hay los mecanismos y los medios para poder recabar esa información. Asimismo, el fiscalizador puede intervenir, de hecho, documentos, libros, registros, activos, como etcétera,
¿no? Entonces, supónganse que se está haciendo el proceso de fiscalización y de pronto ven algún archivo, algún registro o algún documento que permita identificar que tiene defraudación o evasión tributaria. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede intervenir, puede incautar esos documentos y ante la negativa incluso puede recurrir a la fuerza pública, es decir, a la policía para poder incautar esos documentos, esos registros que puedan inducir a una posible determinación de una defraudación o evasión tributaria. Si ustedes se fijan, realmente tiene bastantes facultades este auditor tributario y sobre todo con ese que son de carácter coercitivo que le faculta el código tributario, ¿no? No es como en las otras auditorías, yo siempre comparo en las otras auditorías, siempre tienes que decir, por favor, pásenme, hacerles cartitas, no nos quieren entregar, pues pedirle al gerente, señores gerentes, díganles que nos entreguen, ¿no? Acá no hay esas cartitas de por favor entréguenme. Hay los requerimientos de documentación y ante los incumplimientos, pues aplica lo que es el código tributario imponiendo las sanciones correspondientes. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta hasta acá o finalmente algún comentario. Ninguno. Ok. Bien, vamos a continuar entonces con lo que son los procedimientos generales de fiscalización. Dentro de los procedimientos que tiene la administración tributaria vamos a encontrar tres tipos de procesos generales, ¿no? Lo que es la verificación interna, vamos a encontrar lo que es verificación externa y fiscalización externa, ¿no? Son los tres procesos que se manejan en la administración tributaria. El proceso de verificación interna es si no es el más sencillo que tenemos dentro de la administración tributaria. Este proceso nos va a permitir realizar quizás masivamente la mayor cantidad de procesos de fiscalización. ¿Cuál es el alcance de este proceso de verificación interna, ¿no? Este proceso va a alcanzar a aquellos contribuyentes que mediante la aplicación y la ejecución de procesos informatizados han sido detectados como posibles casos de evasión o de defraudación tributaria. Es decir, la mayor parte de estos procesos de verificación interna son seleccionados a través de cruces de información internos en su sistema informático, ¿no? Con toda la información de los, hasta noviembre del 2021, lo que se llamaban libros de compras y ventas IVA, y además los agentes de información que se tienen designados y nominados ante la administración tributaria. Entonces, básicamente son procesos seleccionados a través de estos algoritmos que son determinados a través de informática, ¿no? Estos procesos también pueden ser el resultado de cruces de información u obtenidos del control preventivo que se tiene, ¿no? Acá valga la aclaración,
y no solamente para este proceso de verificación interna, sino también para todos los procesos de fiscalización, ya sea interna, verificación externa o fiscalización externa, que no es a criterio del fiscalizador o del gerente o del jefe de fiscalización que se generan las órdenes, ¿no? Sobre todo en este se dice, fíjense, procesos informáticos, ¿no? Y hay gente mal entretenida, hay gente de mala fe que muchas veces extorsionan, incluso los mismos funcionarios suelen extorsionar, les van a las empresas y les dicen, hay un proceso de fiscalización y le vamos a notificar, entonces, pero si usted no quiere que le notifiquemos, tiene que pagarnos, ¿no? Entonces, no se dejen extorsionar, no hay tal situación, ¿no? De pronto les están mintiendo, de pronto ni siquiera tienen el proceso de fiscalización y están pagando por algo que no les va a generar. También existe el miedo, no, de repente no le pagamos y nos van a generar, no. Si no hay un respaldo documentado, fehaciente de indicios que se establezcan, no van a generarles las órdenes, ¿no? Es más, ninguna gerencia distrital, ninguna puede generar órdenes de fiscalización. Los únicos que generan órdenes de fiscalización son la Gerencia Nacional de Fiscalización, ¿no? Entonces, todo pasa por la Gerencia Nacional. ¿Cuáles son los métodos de selección de estos procesos de verificación interna? Dentro de los métodos están los cruces de información, a través, ya hemos dicho, se cruza la información de las compras, de las ventas, ¿no? Y se hace la verificación, pero todo esto es informatizado, si no, imagínense la cantidad de gente que se necesitaría para cruzar la información de todos los contribuyentes, ¿no? Entonces eso no es posible, todo es informatizado. El Departamento de Inteligencia Fiscal, bueno, que van generando ciertas parametrizaciones para informática que desconocen también todo el resto del personal, ¿no? O sea, yo creo que nadie podría decirles estos son los parámetros para determinar, simplemente son genéricos los conocimientos y no podrían decirles, ¿no? Entonces el Departamento de Inteligencia Fiscal hace sus estudios y pues de manera genérica va determinando los mismos. Esta sí es de repente una de las más, de las que sí son personales, son las denuncias, pero estas denuncias básicamente no es que me cae mal y háganle una fiscalización, no existe eso por si acaso, ¿no? Entonces de repente pueden ser estas denuncias por falta de emisión de nota fiscal. Todas las denuncias por falta de emisión de nota fiscal deben generar una orden de fiscalización, no es que denuncian y van, sino se genera esa orden y con eso recién se procesan, ¿no? Entonces, acá siempre yo les comento y les digo, pareciera la administración tributaria, ya les digo, el que castiga por cuando se pelean a alguien, ¿no? O sea, lo utilizan como un medio de castigo, como un medio, no sé, de represalia a la administración tributaria. Están acordando que no les van a emitir o no se van a emitir la nota fiscal, hay acuerdo de partes, obviamente que no es oponible al fisco porque no pueden acordar no pagar tributos, pero acuerdan y después tienen algún problema más adelante, no les cumple, no les entregan o está mal y no les quieren devolver o tiene fallas y lo primero que hacen es apersonarse a la administración tributaria y hacer la denuncia respectiva de falta de emisión de nota fiscal, ¿no? Entonces, en esos casos sí, pero hay la verificación también previa y respectiva, no es que no me dio la factura, sino yo tengo que demostrar que realmente he comprado y que no me han emitido la correspondiente nota fiscal. Trámites administrativos, bueno, algunos trámites que se generan por cruces básicamente de procesos de revisión, ¿no? Y los casos discrecionales, que son los menos, que generalmente estos casos discrecionales están direccionados desde la máxima autoridad, ¿no? El ente tutor de la administración tributaria, pero que da parametrizaciones genéricas, no individualizadas. ¿Cuáles son estas modalidades de fiscalización, ¿no? ¿Cuáles son estas modalidades de fiscalización?
Dentro de las modalidades de fiscalización tenemos las compras informadas versus las ventas declaradas, que es el más común en este caso de procesos de fiscalización, de verificación interna, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar aquí cómo más o menos se hace estas compras informadas versus ventas declaradas. Voy a suponer que esta es mi factura. Ya voy a trabajar con una factura. Voy a suponer que esta es la empresa ABC y este es el, por si acaso, el vendedor. Y esta va a ser la empresa XY y este va a ser el comprador. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? No se olviden que el vendedor va a emitir o va a remitir lo que se llama el libro de ventas IVA. Bueno, esto hasta noviembre, ¿no? Porque a partir de diciembre se llama registro. Y el comprador va a remitir a la administración lo que se llama el libro de compras IVA. Son los libros que se remite a la administración tributaria. Supongamos que esta es la factura, digamos que es la número 654. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es la factura número 654. Y se supone que se tiene que reportar lo mismo, el número de factura. Y voy a asumir que esta factura, digamos, era por bolivianos 8.000. Se supone que este señor de acá también tiene la misma factura y tendría que emitirla por los 8.000. ¿Qué ocurre? Lo que hace el sistema es verificar que todos los datos de esta factura se crucen con los datos de la información que tiene el comprador. En otras palabras, verifican cada uno de los componentes que se tiene, ¿no? Entonces, de pronto, digamos que este se ha equivocado y le ha puesto, en vez de 654, le ha puesto 645. No se ha equivocado el vendedor al registrar en su sistema o en el libro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Él está reportando el 645 por 8.000 y el comprador está reportando la 654. Esta factura, la 654, va a buscar en la información del vendedor, ¿sí? De su proveedor, y no va a encontrar, obviamente, porque no va a asumir que hay un error de volteo de números. Entonces, ¿qué va a decir? Ah, ya, genérese una verificación interna por esta factura. Entonces, se genera la verificación interna únicamente por esta factura que nos está encontrando, ¿sí? O viceversa también podría darse, ¿no? Que aquí, de repente, ellos han volcado aquí y este ha declarado el correcto. Entonces, se puede decir un ratito, esta factura no existe. ¿Dónde está esta factura? Entonces, si no hay, pues también se genera la orden de verificación. Si se dan cuenta, al no existir esta factura, la 645, porque está revisando la base de datos de esta empresa ABC, que es el que ha emitido la factura, porque se supone que esto es de la empresa ABC, entonces va a buscar este número de factura y no va a encontrar. Por lo tanto, ¿qué hace? Dice, ah, no, hay una verificación interna y con un posible reparo de 8.000 bolivianos. ¿Sí? Ahora, también aquí suelen aparecer las facturas clonadas, que vamos a ver un poquito más abajo, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Está claro, Licia.
Perfecto. Facturas con montos significativos. ¿Cómo se seleccionan o cómo se generan estas facturas con montos significativos? Aquí más o menos se tiene promedio dentro de la información cuánto más o menos tienen, por ejemplo, de compras el contribuyente, ¿no? Supónganse que es un contribuyente que tiene promedio, no sé, 70.000 bolivianos de compras, 50, 40, qué sé yo, 1.500 máximo hasta un 70. De pronto ven una factura de unos 400.000, de pronto ven una factura de 300.000. Entonces ahí se dice, no, a ver un ratito, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué si su promedio de compras es este, de pronto tiene esto? Podría tratarse de compra de algún activo fijo, pero también hay que verificar quién es el proveedor internamente, el sistema verifica eso, ¿no? Entonces, esos montos que se salen habitualmente de los rangos de, entre comillas, habitualidad que tienen, digamos, de compras, entonces también son seleccionados para este proceso de verificación. Entonces, este proceso de verificación no es que se selecciona todas las facturas de un mes, todas las facturas de un año, no, son bastante puntuales, ¿no? O sea, específicamente van a enumerar qué número de facturas van a hacer el cruce, le van a pedir al contribuyente, queremos este número de factura, incluso le van a decir, probablemente te tiene ya este reparo, porque no estamos encontrando o no está coincidiendo con la información que se tiene en la administración tributaria. Lo que son saldos a favor permanente. ¿Qué significa? Que hay empresas que durante años y años o permanentemente tienen saldo a favor del contribuyente. Se puede creer en un principio, periódicamente, que compran bastante cantidad de inventarios y pues van estocando, pero no se va a creer, no hay lógica que permanentemente tengan saldo a favor del contribuyente. Eso significaría que no tienen rotación de inventarios, que no tienen utilidades, ¿no? Entonces, algo está pasando cuando se ve una empresa que permanentemente tiene crédito fiscal. Entonces, ahí también pueden generarse estos procesos de verificación. Las facturas duplicadas, un poco vamos a volver al ejemplo que les ponía acá. ¿Qué pasa con estas facturas duplicadas? ¿O cómo determina la administración tributaria? Voy a suponer que esta es la factura original, ya la que ha emitido con su número de NIF, etcétera, etcétera, el contribuyente, sí, el vendedor, pero alguien, ahora es fácil clonarlas, ¿no ve? O sea, a veces agarra uno una factura, puede escanearlas y las facturas las puede duplicar fácilmente. Entonces, ¿qué ocurre? Este otro contribuyente, esa es la factura real la que ha emitido, y de pronto aparece este otro contribuyente también, y solamente el mismo número de factura, la misma dosificación, ¿sí? Y vamos a ver que este, digamos, podría ser un clonado, ¿sí? Entonces, la empresa M&M, digamos, que también aparece como comprador, que está dentro de la administración, dentro de los rangos y reporta en sus libros de compras. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando verifica el sistema, obviamente que los montos no van a coincidir, ¿sí? Aquí puede ser, digamos, no sé, digamos 20.000. Obviamente no coinciden los montos, pero el sistema lo que hace es va a verificar cuál de las facturas son las correctas o cuál es la que está duplicada. Entonces, puede agarrar esta factura y puede generar a ambos para verificar una verificación interna y hacer una revisión de cuál sería la correcta. ¿Sí? Porque el sistema no puede decir, esta tiene los mismos datos y de pronto este es el mismo monto, entonces la otra debe ser la falsa.
de repente la otra es la falsa, no se sabe, ¿no? Entonces, por eso se genera. En esta probablemente va a generar la orden de verificación con los 20.000 de reparo y la otra va a generar con los 8.000. Ahí puede detectar estas facturas clonadas, porque tenemos dos números de facturas del mismo contribuyente, con el mismo número de NIF que están generando, pero por montos diferentes y a clientes diferentes, ¿no? Entonces, así también el sistema puede determinar si son o no son facturas clonadas o duplicadas, como se llama. Diferencia IVA y TEL. Bueno, tanto el formulario 200 como el 400 generalmente tienen que tener la misma base, ¿no? O sea, no puedo declarar un monto en el 200 y otro monto en el formulario 400. Estos deberían tener casi, bueno, en realidad, salvo contadas excepciones o justificaciones más que excepciones, podríamos tener esa diferencia, pero después tendría que ser la misma base tanto en el IVA como en el ITE. Las tarjetas de crédito, también a través de las tarjetas de crédito es una modalidad de fiscalización, ¿no? Últimamente, bueno, creo que ya todos o la mayor parte de la gente tiene un poco de cuidado con las tarjetas de crédito. La ATC, que es la administradora de tarjetas de crédito, es un agente de información para la administración tributaria. Entonces, ¿qué hace la ATC? La ATC reporta y dice, estos son todos los contribuyentes o todos los clientes que han comprado estos son los clientes que han comprado a través de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces manda el reporte más los importes, obviamente, de cuánto han comprado, de qué empresas han comprado y cuánto habrían comprado. Entonces les va reportando. Lo que hace la administración tributaria dice, por ejemplo, ya, han comprado con tarjeta de crédito, seleccionan y esto, digamos, es de la empresa Cochabamba, ¿sí? Entonces dicen ya todas las compras que han realizado, perdón, todas las ventas que ha realizado a través de la tarjeta de crédito, la empresa Cochabamba la suma, ¿no? Agarran y ponen los montos, ¿no? Digamos, no sé, pues, 2.300, cualquier monto, hasta el monto, y suman todo lo que hace el cruce de información y se suma, ¿no? Y se tiene aquí un total. Entonces, supónganse que de las tarjetas, digamos que suma 50.000. Entonces, esto los va a comparar con sus libros de ventas IVA. Y en el libro de ventas IVA dice, por ejemplo, no sé, digamos 35.000. Algo está pasando, ¿no? O sea, se ha vendido con 50.000 y dice que tiene 35.000, entonces lo que se hace es verificar todas las ventas de los libros, va cruzando uno por uno y va identificando. Por ejemplo, digamos, este monto no lo declaró, este monto no aparece facturado, o sea, a este nombre no aparece facturado, a este otro nombre no aparece facturado. Entonces, puede ocurrir eso y se va a generar verificaciones internas específicamente y va a decir, le ha vendido por 5.000 y no aparece en sus libros. Acá a este contribuyente le ha vendido por 10.000 y no aparece en sus libros. Acá le ha vendido por 800 y no aparece en sus libros, ¿no? Entonces se generan a eso a través de esta información de las tarjetas de crédito. Omisión a la presentación de los libros de compras y ventas IVA también, ¿no? O sea, sí hay contribuyentes que son inexistentes, ¿no? Aunque ya han cambiado su modus operandi también ya la mayor parte, porque se descubre sus modus operandi y automáticamente migran o inventan otras cosas, ¿no? Son muy hábiles para inventar este tipo de defraudaciones. Normalmente antes, hasta hace poco tiempo, todos los que eran facturas, NITs falsos que se inventaban o sacaban y no existían realmente, no presentaban sus libros, pero sí vendían las facturas, ¿no? Entonces era un poco difícil de ir identificando. Entonces, a estos que no presentan sus libros de compras y ventas, también
se les genera órdenes de fiscalización. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Está bien, licenciada. Está claro, ya. ¿Qué información le genera el sistema en este tipo de procesos, ¿no? ¿Qué información le da al fiscalizador para que pueda realizar su proceso de revisión, ¿no? Primero, las notificaciones y acuses de recibo. Esto es la orden de fiscalización. Todo proceso de fiscalización siempre es generado con una orden de fiscalización, siempre tiene que tener la orden de fiscalización, ¿no? No hay ningún proceso de fiscalización que se genere sin una orden. Y en el caso de verificaciones internas, en la misma orden de fiscalización, en la parte inferior llevan el acuse de recibo, es decir, la diligencia de notificación, lo que no ocurre con verificación externa y fiscalización externa, ¿no? Aquí en verificación interna, ahí lleva el mismo acuse. Y asimismo se va a generar lo que es el planillado de los contribuyentes seleccionados, ¿no? O sea, no es que un contribuyente, una planilla, no. O sea, como es masivo, porque por sistema van procesando periódicamente, entonces todos los que detectan estos errores que hemos sido muy genéricos en la explicación, entonces se va generando de todos los contribuyentes. Los datos del contribuyente, ¿no? Toda la información del contribuyente también es proporcionada, aunque también ahora un poco ya no se genera tanto esto porque tienen acceso a lo que es el CIRAC, los fiscalizadores, es el sistema de la administración donde pueden verificar quién es su representante legal, incluso pueden ver su foto del representante legal, qué impuestos está sujeto, su dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen acceso. Datos de las diferencias detectadas. Se especifica y eso se notifica al contribuyente en la verificación interna. No es que se le dice, se crea la verificación y no se le dice nada más. En el proceso de verificación interna sí se especifica qué periodo, qué importe va a ser verificado por cada modalidad, cuáles son las diferencias que se están detectando, ¿no? Lo que no ocurre con verificación externa y verificación y fiscalización externa. En verificación interna sí, se le entrega en el anexo que se entrega a la orden de fiscalización, ahí van a encontrar qué modalidad es, cuál es el posible monto incluso de diferencia, ¿no? Ya se le avisa al contribuyente cuánto es posiblemente sus diferencias que se haya detectado. Disculpen, por favor, que se haya detectado. Y los datos a ser completados por el fiscalizador, es decir, bueno, en la diligencia de notificación, el fiscalizador, como ya está hecha la diligencia, solo tiene que llenar la fecha en que ha notificado, el número de orden de la declaración jurada rectificatoria si tuviera, si es que existiese, cuándo ha presentado su declaración jurada, los importes que hayan podido pagar o descargar o cualquier otra observación. Asimismo, se le va a generar por sistema el listado en detalle por número de NID. Bueno, el RUB ya no está vigente, ¿no? Por número de NID de contribuyentes seleccionados y estos van a tener la información sobre el objetivo de la verificación que va a ser puesto en conocimiento del contribuyente el momento en que se le ha notificado, ¿no? Porque en el anexo ya viene y dice la factura número 10, la dosificación, tal número por tal importe. Entonces ya está en conocimiento del contribuyente qué factura ha sido observada. Los datos de la declaración jurada objeto del cruce de información, ¿no? Entonces, esa declaración jurada que está siendo observada, esa factura, es su número de orden, cuándo la ha presentado, si tenía o no tenía multas, si presentó o no presentó los libros de compras, qué gestiones o en qué periodo se ha incumplido la presentación de la declaración, ¿no? Entonces, tiene toda esa información el fiscalizador respecto al mismo. Asimismo, tiene datos pormenorizados de los documentos observados, ¿no? En caso de que sean de facturas o notas fiscales, deberá observarse el número de NID, el alfanumérico, el número de orden, la fecha, los listados estadísticos
de todos aquellos contribuyentes que han sido seleccionados, aunque tanto ahora no amerita, ¿no? Con lo que es el sistema, automáticamente tienen acceso, ya no tienen esa información física, pero sí tienen una información digitalizada de cada uno de los casos. Asimismo, junto con esa información, se les otorga un material. Ellos tienen material con los cuales van a trabajar. A diferencia también de las otras auditorías, vamos a ver que en la auditoría tributaria tenemos formularios preimpresos, ¿no? Prediseñados ya. Tenemos muchos formularios prediseñados. Entonces, para empezar, el material que ellos tienen acceso es toda la información soporte, por qué han sido seleccionados, cuál es la razón para que se les genere esa orden de fiscalización, ¿no? También tienen información respecto al movimiento tributario del contribuyente, aunque, como les manifesté, al tener acceso al CIRAP ya no es necesario que les impriman, les entreguen, ¿no? Ellos tienen acceso a la base de datos y pueden verificar. Se les entrega actas de infracción en el caso de que el contribuyente no entregue la documentación respectiva. Tienen papeles de trabajo que son elaborados por el propio fiscalizador, o también tenemos papeles de trabajo prediseñados, y los formularios y documentos que son necesarios para que se lleve adelante ese trabajo. ¿Sí? Hasta acá no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. Consultas. ¿Queda claro el proceso de fiscalización, de verificación interna? Sí, licenciada, tal vez podría decirnos la diferencia entre verificación interna y verificación externa, licenciada. Hoy estoy tocando solo verificación interna. La siguiente clase vamos a ver el mismo criterio, verificación externa, ¿no? Cuáles son las modalidades, cómo se selecciona, el mismo criterio. Y al último, más bien, como trabajo nosotros vamos a, o como una conclusión, vamos a hacer comparativamente cuál es la diferencia entre uno y el otro. ¿Ya? Está bien, licenciada, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Bien, jóvenes, entonces vamos a quedar acá y nos vemos el día miércoles, ¿de acuerdo? Está bien, Lice, gracias. Jóvenes, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, gracias.